days, year, 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 days, days, Dominique. Yeah, abale nentilan. Ne disi sena senda yana yuya. Debi zukul mamoteye, mitwanya somolo mi pe. Days, Dominique. Maranatha, ego vixe okulizne mamen mayende ya mis. Mete en la guerra de Armagedón, Caramorabero. Zamaye, Domingo, ese santo, fue fundado por el emperador Constantino en el año 321. Sea en el séptimo día, en el primer día, a Jaffe y ma papa, la cañi y una persecución del grupo. Asano wa gesir wa fiobo, ananaban juiter muratino murasanjuikan. Gozono wa yibube ovin. Asistente Estados Unidos, eran Zuvangu, en la segunda bestia. Apocalipsis 13 et 11 17, tout ma belle. Gonzo fan ma bomine, otu amabe. Gonzo fan ma bomine, asobe Cristo, endale zama yova. Maybe meno abume numabe, otu amabe. Sí, tal como ves, el mundo está al revés. ¿Cómo lo ves tú? Que se diga que el domingo, un día de falsos cultos, tal como hoy es hecho para engañar al mundo. Aceptar el domingo es aceptar la muerte, o de algún modo aceptar a la antigua serpiente, la cual engañó al mundo con el mismo domingo. Yeah. El profeta Mosumila Lara, Iglesia Católica, van a fundar en el año 538. Al van a venir a establecer pacto con el diablo. Boviane Zam, Bovina Kanyang Dewale, Iglesia Católica, Ekuyam, Apocalipsis 14:8. Bofara, Bajoro Pedro, en el fundamento de la iglesia. Biblia nya Lara, a primera de Corintios 3:11. Ne Cristo men, en el fundamento de la iglesia. Bofara te Bajoro Pedro, Anapo anen. Biblia nya Lara ne Cristo, a primera de Corintios 10:4. Aba primera de Pedro 2:4. Pedro ven a filmar de Cristo. Ella na kwa nentita. Por Romanos, baba rechaza a Jesucristo muna moman judeo. Babanga fombo judeos. Albanga que va a fundar Iglesia Católica. Bote fe evangelio daba. Satan agua manejar. Ba koyo amunba besambo. Animo pastor yebol mingingam. Eka wa fara wula bot. Achilo yo mana ya ngere na agua misa. Avalte fongingam wabo. Eya wa jaman bili. Para tono kingam. Wa ina traka chantuma farmosong. Yena gumumfo. Ombon boka chantumute wambo. Favo mamambo. El profeta. Mwenye bora domale. Bo pastor. Bonne gbubi mifim. Eya ba yegelan. Esilma silibo. Bonne yezam. Alo mensaje mezina siba na opposisi. Eya me da wenan. Mbore wakang. One mawe na niya. Atara bo para bo pastor amingang. Mi fa bombo. Sama yen. Yeah. El profeta, Mojani Amina Mfa Papa, Iglesia Católica, Yeningum, Bazono Papa, ane cabeza visible de la iglesia. Bia bine banzam, bia mena ne bestia. Papa, abolo poder boben, poder yandizam, ya poder yejue, yaina wala pistola kan, anton bora seguridad. Esa zize, ello me ina bon tombo papa lana mitra, aba de presentar poder y excelencia. Kill. Gabi kalang aba Sakarias 3:5 da ko ne bomazam anga bora mewene mitra minam fuban ye ben binam fuban Apocalipsis 14:1 a lere mitra e bo ben babagon lo e wala Jesucristo e denen tilano su e mitra papa e wala den e denen tilano su en tilana latin vicari fili dei a il representante del hijo de Dios. Papa emitra bonlo e da so Babilonia. Iglesia Católica e jam sebabo da so Babilonia. E prane jam ya bonibro ya Semiramis ya Tamus. Emitra papa da bo simbolizar en loquas e valen loquas e de banga bode emitra papa. Egipto, Osiris e nya amba Nimrod. Amba bolon loquas metamate bo farba bal fomitum na minga ba fa simbolizar en loquas. Mamante mo papa nga mananyong da gonda a il loquas e de papa ba representar Juan Pablo II a latín ane Ionis Public Segundo. Como a calcular a numeración romana a 766. Dus cleri a il envía en dizam gana ko ba calcular a numeración romana nya ba 766. Vicari fili dei nya il ma yene mansam gana ko ba calcular nya ba 766. Ba sai bote ane ni papa ba basu a general ma yene Jesucristo ve e winning tu. Yeah. En el profeta, ma combina de 666 mitanyong. Anenyi ke comme ça. Anenya ngetlaka report a 2010. Nenga bolewa obi numero owen. Aunkanini bibele bogotas a 7 mitanya belanyong.